Buenas amigos, os traigo el vídeo que muchos me llevabais pidiendo tanto tiempo. ¿Cuáles son, bajo mi punto de vista, las 5 mejores acciones para invertir en bolsa en este año? Ante todo decir que este vídeo no es una recomendación de compra, sino únicamente el análisis de estas 5 compañías y mi opinión personal de por qué pueden tener un gran recorrido al alza. Pues comenzamos. La compañía que estaría en el top 5 del ranking sería Kinder Morgan. Esta compañía, que para muchos de vosotros no conozcáis, se trata de una de las principales empresas de infraestructuras energéticas del norte de América. La compañía está especializada en poseer y controlar la mayor parte de los oleoductos y gasoductos de Estados Unidos. Para los seguidores de España vendría a ser la Enagás de USA. Este tipo de compañía destaca principalmente por su alto nivel de entrada, ser muy estables y repartir altos dividendos. Alto nivel de entrada, ya que poseyendo, como en su caso, más del 40% de la red de Estados Unidos, que representan unas 83.000 millas de entramados de canalizaciones, es muy difícil que salga un competidor que le plante cara y al ser un bien de primera necesidad suelen ser bastante estables. Además, cuenta con la gran ventaja competitiva de repartir alrededor de un 6% de rentabilidad por dividendo anual a sus inversores. En cuanto a los números financieros, y de ahí nuestra buena opinión sobre ella, es que es una compañía que no solo se mantiene, sino que mejora mes tras mes, con amplios márgenes financieros, siendo el margen bruto cercano al 40% y el operativo en el 21%, y con ingresos en crecimiento trimestre tras trimestre, de alzas del 25% versus el trimestre anterior. Solo un dato, cerró 2021 con 16 billones de ingresos y se espera que para este 2022 ingrese en torno a los 20 billones. La siguiente compañía que traemos es una compañía española del sector IT y que se encuentra en el mismísimo IBEX 35 y no es otra que Indra, la compañía líder en tecnologías de la información y defensa de España. Entra en el top de las compañías para invertir en bolsa en este 2022. Para quien no la conozca, Indra tiene dos ramas de negocio. Una de ellas centrada en la defensa y tráfico, donde ha participado en proyectos tan importantes como el AVE a la Meca o la coordinación del FCAS, el futuro avión de combate europeo, y otra centrada en las tecnologías de la información, donde ofrece servicios de IT a clientes de todo el mundo, desde servicios de implantación de aplicaciones tradicionales al cloud, aplicativos capaces de almacenar y procesar gran cantidad de datos haciendo uso del Big Data y la inteligencia artificial, o llevar el mantenimiento de los sistemas core de los principales bancos de España o de Latinoamérica. El sector de las TI es uno de los sectores más en auge en los últimos años, por las necesidades de los clientes a conseguir esa ventaja competitiva con su rival. E Indra está sabiendo aprovechar muy bien la oportunidad, sobre todo en España y Latinoamérica. Y muestra de eso son los últimos resultados trimestrales en los que trimestre tras trimestre está superando el guidance fijado por la compañía. Ejemplo de ello son los resultados presentados hace escasas semanas, donde se registraron unos ingresos en el primer semestre de 2022 de 1.800 millones de euros, creciendo a doble dígito sobre 2021. Continuamos con el top 3 del ranking con otra compañía española, pero en este caso mucho más desconocida que la anterior, ya que cotiza en el BME Growth, que para quien no lo sepa es el mercado alternativo español, dedicado a pymes en expansión, pero que apunta maneras a dar el salto en breve al mercado continuo. Y no es otra que Proeduca Altus. La compañía se dedica al sector de la educación y es propietaria, entre otras, de la Universidad de La Rioja. Este sector ha sufrido un acelerador en los últimos 2 años debido al desplazamiento de la educación pública a la privada y sobre todo por buscar maneras de formarse a distancia que tan fácil lo presentan a sus alumnos. Una de las personas que confía mucho en esta empresa y no en vano de ello tiene invertido casi 15 millones de euros de su fortuna es la multimillonaria Esther Koplovich, dato que avalan el respaldo de los grandes inversores por la compañía y sus planes de futuro. Actualmente, y como comentábamos, cuenta con unos márgenes fantásticos, siendo el margen bruto del 50% y el operativo del 22%.
que unido a su incremento de facturación que fue del 30% el año pasado y este año apuntan que seguirá en esa línea, le dan un gran potencial de revalorización a futuro. No sin olvidarnos el 3% de rentabilidad por dividendo anual que ofrece a sus inversores. Enfilando el podio nos encontramos con las dos compañías que mejores perspectivas tienen para lo que queda de 2022 y el siguiente 2023. En este caso, el puesto número 2 es para otra compañía del sector IT, alemana, Nagarro. Nagarro fue fundada en 1996 y adquirida en 2011 por la compañía alemana Allgeier. La compañía está especializada dentro del sector de servicios IT en el outsourcing de ingeniería y consultoría. En 2020 decide la Junta de Accionistas sacar la bolsa, teniendo en cuenta que ya en esa época era una empresa más rentable y con más potencial de crecimiento que Allgeier, empresa madre del grupo. Su modelo de negocio es similar al de Indra y se basa principalmente en la realización de proyectos o servicios informáticos a clientes de todo el mundo. En este caso, de Nagarro está más centrado en América del Norte y Europa Central. Los márgenes de la compañía se encuentran en torno al 22,39% bruto y al 10,80% operativo, siendo la propia empresa en su guía la que propone seguir eficientando estos márgenes mediante varias palancas que tiene en su poder accionar. Actualmente está presentando unos resultados un 70% mejores que el trimestre anterior, lo que muestra su gran crecimiento y, lo más importante, sin penalizar los márgenes de rentabilidad. Esta subida en los números de los resultados financieros se ve contrariada con su variación negativa en bolsa, perdiendo alrededor del 40% en lo que llevamos de año, por lo que todo parece indicar que la compañía está infraponderada y que tiene un gran recorrido alcista en bolsa. Y por último, llegamos a nuestro top 1, una compañía que pese a ser española cotiza en la bolsa de Wall Street. Una compañía que ha sido de las pocas compañías españolas en alcanzar la denominación de unicornio junto con Globo o Cabify, que se tratan de empresas que sin cotizar en bolsa alcanzan una valoración de 1.000 millones de euros. Y es una compañía que está sentando las bases para ser líder en su sector, un sector disruptivo y no solo en España, sino en Estados Unidos. Y nos estamos refiriendo a Wallbox. Wallbox es la empresa líder en cargadores para coches eléctricos y tiene un potencial de crecimiento brutal, teniendo en cuenta la tendencia de mercado de los próximos años, donde todos los gobiernos, como las propias marcas de automóviles, están dirigiéndose hacia un coche 100% eléctrico que necesitas cargar en tu hogar o bien en puntos de carga rápidas repartidos por tu ciudad o en la red de carreteras. Wallbox está actualmente en una etapa de expansión total, en la que está jugando a ganar cuota de mercado, ya sea de manera no orgánica, adquiriendo otras compañías, o con acuerdos con terceros como Nissan y Uber, que le facilitan la llegada y el conocimiento al cliente final. En el plano económico, el dato quizás más relevante es que en 2021 facturó 70 millones de euros y solo en el cierre del primer semestre ya se ha alcanzado esa cifra, por lo que se estiman ingresos prácticamente el doble que en 2021. Quizás el único punto negativo de la compañía es que sigue dando pérdidas, base a los buenos resultados de facturación, debido en gran medida a los altos costes de expansión para entrar en otros mercados y ganar la cuota de mercado tan ansiada. ¿Y tú qué opinas de esas acciones? Déjanos en comentarios cuáles serían para ti tu top 5 de acciones en que invertir en este 2022. Y si te han parecido interesantes estas acciones, te invito a que las analices por ti mismo para sacar tus conclusiones y una vez que lo hagas te registres desde el link de la descripción en Bison Trade, que es el broker que ha conseguido que las comisiones por la compra-venta de estas acciones pasen a ser ridículas, pagando tan solo 6 euros por cada una de ellas y sin comisión de mantenimiento asociada. Recuerda que el alta es completamente gratuita y puedes practicar con una cuenta demo con dinero ficticio antes de lanzarte a la inversión real. Y no os olvidéis darle al like si os ha gustado y suscribiros al canal para estar enterados de próximos vídeos. También nos podéis seguir en Facebook y Twitter, donde publicaremos noticias y sugerencias de inversión para efectuar nuestras próximas compras.